SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el mayor cambio en impuestos del último siglo. Me complace anunciar que después de años de debates, el G7 ha llegado a un acuerdo histórico para reformar el sistema tributario y adecuarlo a la era digital, y especialmente para asegurarnos de que las empresas adecuadas paguen el impuesto correcto en los lugares adecuados. Es Rishi Sunak, es el ministro de Finanzas del Reino Unido, anunciando en nombre del G7 un acuerdo que ha sido calificado como histórico y que realmente lo es. Las 7 grandes economías del planeta, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, llegan a un acuerdo para que todas las empresas paguen al menos un 15% en impuestos. Un nivel que ahora mismo significa subir con mucho la presión fiscal a las grandes multinacionales. El acuerdo lo anunciaba el Reino Unido, pero lo ha pilotado Estados Unidos, Janet Yellen. El G7 ha dado pasos importantes para poner fin a la dinámica nociva actual y para proporcionar un impulso tremendo hacia un impuesto mínimo global sólido, fijando una tasa de al menos el 15%. El impuesto mínimo global pondrá fin a la carrera a la baja en los impuestos corporativos y garantizará la equidad para la clase media y los trabajadores de los Estados Unidos y de todo el mundo. Ahora mismo lo que tenemos es un acuerdo del G7, de estas 7 grandes economías, que pretenden ampliar al G20 y que ha de extenderse a la OCDE, a 139 países. Es decir, comienza el cambio de paradigma fiscal. Ya no hay competencia por atraer a las empresas, sino cooperación para que esas empresas no escapen. El acuerdo, Daniel Postigo, Londres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El acuerdo consiste exactamente en qué? Pues el acuerdo se sustenta en 2 pilares. El primero dice que las multinacionales deberán pagar sus impuestos en los países donde operen y no donde tengan su sede administrativa, que por lo general está en países con baja carga fiscal. Especifica que se gravará el 20% de cualquier beneficio que obtengan por encima de un margen de beneficio del 10%. Esta cláusula está pensada para resolver el problema de los gigantes tecnológicos como Facebook, Google o Amazon, y estaría supeditada a la suspensión de la llamada tasa digital o tasa Google, impuesta por países como Francia, Reino Unido o España, y a la que se oponen los Estados Unidos. El segundo pilar establece un impuesto de sociedades mínimo del 15% en todos los países, en un intento de terminar con los paraísos fiscales. Según el Observatorio Fiscal Europeo, solo este impuesto podría generar 48.000 millones de euros al año para los países de la Unión Europea y 41.000 millones para Estados Unidos. Ese acuerdo ha comenzado a andar ya y no es solamente histórico por lo que aprueba, sino por lo que implica. Implica que se va a fijar un suelo fiscal en todo el globo y que las grandes economías van a extender esto a economías todavía grandes como las del G20 y a medianas y pequeñas como las de la OCDE, porque ahora mismo el recorrido que esto tiene por delante, ¿cuál es, Daniel, Londres? Pues el siguiente paso será presentarlo en la reunión de ministros de finanzas de los 20 países más ricos del mundo, el G20, que se celebrará en Venecia el 9 y 10 de julio, que incluye a pesos pesados de la economía mundial como China, Rusia o Arabia Saudí, que deben dar el sí. Y paralelamente se tratará de cerrar el acuerdo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que lleva años negociando con más de 130 países para reformar la fiscalidad internacional, incluido un impuesto mínimo corporativo global. El objetivo es cerrar un acuerdo en octubre. No será fácil porque países como Irlanda o Hungría, entre otros, han logrado atraer a grandes empresas internacionales con un impuesto de sociedades que ronda el 12% y no quieren subirlo. De hecho, Irlanda, 12,5%, gracias Daniel, Irlanda 12,5% era la gran resistencia, pero lo que se está marcando, ese mínimo del 15%, puede no ser demasiado lejano y puede no encontrar demasiadas resistencias. Sí queda ahí, porque la batalla es si queda ahí o si este es solo el punto de partida, si el 15 es un mínimo, pero se puede fijar un 21 como defiende Estados Unidos o incluso un 25 como defiende Francia. De momento, el acuerdo tiene esa batalla en los números y tiene este aplauso en las suscripciones, porque el G7 lo ha firmado ya y el G20, entre el que está países como España, dicen: esto va a salir adelante también en el G20. Nadia Calviño. Yo creo que el acuerdo del G7 es muy importante,
porque pone de relieve que hay un alineamiento y va a hacer mucho más difícil la pervivencia de los paraísos fiscales. Hay un alineamiento que va a hacer muy difícil la supervivencia de paraísos fiscales y da solidez a España. Encarar una recuperación que sea no solo fuerte, sino también justa. Para esa recuperación sólida y justa, ¿en qué consiste exactamente, cómo va a funcionar exactamente este nuevo impuesto? El nuevo impuesto va a tener esas dos patas, esas dos ramas. Un 15% es el mínimo que se fija a nivel internacional, es decir, teóricamente ninguna jurisdicción debiera cobrar por debajo de ese 15%. Y ese dinero establece un suelo del que no van a librarse las empresas multinacionales que en el caso de España a día de hoy pagan tipos efectivos del 8,3%. Así que lo primero que se establece es ese suelo, un listón. En segundo lugar, hay una segunda pata, una segunda rama que pesa sobre empresas multinacionales como Google, Apple, Facebook, Amazon, que quedan obligadas a, de todos sus ingresos globales, el 20% tasarlos a nivel local. Todas las empresas que vean márgenes de beneficios superiores al 10% tienen que poner a disposición de las haciendas en las que operan ese 20% de sus beneficios totales. Y esas haciendas podrán gravar la parte proporcional de lo que han operado en el país. En castellano, lo que se trata es de evitar que las empresas tributen donde tienen sede para que empiecen a tributar donde tienen negocio. Estas son las dos patas del cómo funciona el nuevo impuesto. ¿Y qué impacto tiene? El fundamental: acabar con los paraísos fiscales, acabar con la competencia a la baja por parte de los países. Eso, Irlanda, hasta ahora el gran freno, dice puede estar incluso dispuesta a aceptarlo. Su ministro Donoghue decía: en los modelos que manejamos calculamos que podría afectar hasta una quinta parte de nuestros ingresos por impuesto de sociedades, pero también decimos que ya hemos planificado con esa posibilidad, así que estas pérdidas de ingresos ya están incorporadas a nuestros cálculos presupuestarios. Así que ahora mismo lo que tenemos entre manos es importante por el mecanismo en sí, pero importante sobre todo por la corriente que navega por debajo de todo esto. Hay un cambio de paradigma, se termina con la competencia entre países por captar empresas, se termina por la competición fiscal y se abre la cooperación fiscal. Fijan precios para que las empresas no puedan beneficiarse de esas jurisdicciones de conveniencia. Y esto, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Va a dejarnos ganadores y perdedores. Vamos a hacer balance de los dos. Ganadores primero. Gran ganador Estados Unidos, que se calcula que volverá a traer a su país unos 200.000 millones de beneficios empresariales a los que podrá cobrar impuestos y que ahora se iban a paraísos fiscales. Esa es la base en que se amplía la presión fiscal americana. En términos de recaudación, eso puede significar un mínimo de 30.000 millones de dólares extra adicionales para las arcas públicas. En el caso de España, las ganancias oscilan entre un mínimo de 700 y un máximo de 12.400 millones de euros, suficiente en todo caso para cuadruplicar el presupuesto de educación del Estado si se repatrian beneficios que ahora se obtienen en paraísos fiscales. Esa es la clave. ¿Cuánto dinero ganan? ¿Quiénes van a ganar? ¿Quiénes hasta ahora tenían otros niveles fiscales? ¿Quiénes van a perder? ¿Cuáles son los perdedores? Pues hay 3 niveles de perdedores, por orden de importancia. Los paraísos fiscales. Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas son las 3 que más fondos han atraído de empresas multinacionales, pero también hay otros países como Suiza, como Holanda, como Hong Kong, como Singapur, que están entre las grandes perdedoras. Pueden ver el mapa de estas pérdidas, de estas perdedoras en cadenaser.com. Segundo bloque, pierden las grandes compañías multinacionales, Google, Apple, Facebook, Amazon, que tributan en Irlanda, pese a que facturan y ganan dinero en otros países, entre ellos España. Y 3, pierden también otras multinacionales, las nuestras, algunas empresas españolas que tributan en jurisdicciones de conveniencia y que, según la Comisión Europea, eluden pagar 2.140 millones de euros anuales. En España hay 7 grandes perdedoras, que serían, por orden, el Santander, Iberdrola, Telefónica, ACS, BBVA, Repsol y el Banco Sabadell. La Comisión Europea cifraba Santander 687 millones más de carga fiscal al año. BBVA 205, Sabadell 80 millones.
Iberdrola. Iberdrola debería pagar, según la Comisión Europea, 488 millones de euros más al año en impuestos de los que paga. Telefónica 409, ACS 217, Repsol 133. En fin, hay un cambio de paradigma que ahora, en función de qué claves y qué cifras rellenen esto, puede significar más o menos. Desiderio Romero es investigador del Departamento de Estudios Tributarios de Funcas, es profesor titular de Economía Aplicada de la Rey Juan Carlos y es uno de los grandes expertos en esta materia de fiscalidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primero y fundamental, ¿cómo queda? ¿Dónde cree que va a quedar esto? El mínimo del 15% es lo que se marca, pero podemos ir hasta un 25%. ¿Dónde vamos a movernos? Bueno, yo creo que todavía queda un poquito de camino por recorrer. Yo creo que el cambio, como habéis contado antes, es un cambio muy importante, es un cambio, digamos, de una competencia muy dura a una cooperación, pero todavía queda el acuerdo, a ver en qué queda el acuerdo ahora en julio, cuando se reúne el G20, y sobre todo queda la letra pequeña, ¿no? Es decir, el tipo mínimo del 15%, a ver cómo se establece, cómo se calcula ese tipo mínimo del 15%, y sobre todo si hay algún tipo de umbral, si hay algún tipo de exención, es decir, la letra pequeña, ¿no? Entonces, mi opinión es que este 15% ya es un cambio muy relevante. Es posible que en los próximos años se den cambios más adelante, más más profundos, pero para mí ahora mismo ir más allá de un 15% me parece complicado que se vaya a un tipo más alto de un 15%. En todo caso, un 15% ya mucho, es un avance muy importante, porque es un cambio de modelo muy relevante. El ministro francés Le Maire decía 15% es el mínimo dispuesto a aceptar. Decía literalmente esto. Tenemos un acuerdo ambicioso. La tasa mínima que hemos fijado para el impuesto de sociedades es del 15%. Y recalco que el 15% es un punto de partida y en los próximos meses lucharemos para que esta tasa mínima de impuestos sea lo más alta posible. Para España, 15% significa en torno a 700 millones extraordinarios de ingresos, según el EU Tax Observatory. ¿Es suficiente para España? No hablemos ya solamente de lo global, aquí, a lo local. ¿Es suficiente dinero o esto es poco? Bueno, realmente los cálculos que he hecho para España existe una varianza muy grande, ¿no? Hay trabajos que dan entre un 2% de recaudación y un 25%, es decir, os comentaba antes, con un 15% entre 700 y 12.400. Y 12.400, pero en el caso de que sea un 21%. Eran 5.400, efectivamente, si fueran 21%. 5.000 con un 15%, unos 5.000 millones. En este momento, con el elevado déficit público que tenemos en España y el nivel de deuda, desde luego aumentar la recaudación, si aumentáramos esos niveles de recaudación serían muy positivos para poder reducir el déficit. ¿Son suficientes? Pues todo dinero que recaudamos ahora para reducir el déficit, digamos que ahora mismo es bienvenido, ¿no? Esto es lo que dejamos atrás. Hablemos de lo que viene por delante. La tasa Google ha de ser desmontada. Estados Unidos lo que está diciendo es si vamos a fijar un suelo, y vamos a fijar un suelo para todas, también para Google, también para las grandes tecnológicas, ese recargo adicional ya no tiene sentido. Europa está diciendo, cuando esa tasa esté realmente montada, hablamos de la tasa Google, pero de momento se mantiene. ¿La tasa Google va a desaparecer? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la tasa Google fue creada precisamente para luchar contra, la escasa fiscalidad que tenían las tecnológicas. Si realmente se aplica, si termina aplicando de forma efectiva un impuesto global, no tendría demasiado sentido mantener la tasa Google, porque precisamente la tasa Google lo que ha establecido los países donde se aplica como España es un porcentaje sobre las ventas, no sobre el beneficio, precisamente para que esas empresas terminan pagando. Con lo cual, si realmente termina introduciéndose el impuesto, efectivamente un impuesto, es decir, la tasa Google, no tendría demasiado sentido que se mantuviera. Eso estoy de acuerdo. Y por delante está la extensión del acuerdo. De momento el G20 parece que dará luz verde. La gran cuestión es, ¿va a dar luz verde la OCDE? ¿Va a extenderse este suelo a 139 países? ¿139 países pueden pactar medidas semejantes? Bueno, yo creo que sí, porque realmente esto viene ya muy de lejos. Realmente llevamos cerca de una década con este tipo de intentos de acuerdos, pero ya en el año 2017
la OCDE encargó al G20 que llegara a un acuerdo para establecer un tipo mínimo del 15%, y en ese acuerdo se fueron añadiendo países y había más de 130 países que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Lo que ocurre es que al final hubo dos problemas importantes. Uno es llegaron las elecciones americanas y todo quedó bastante parado, y la otra es que llegó la pandemia, porque de hecho si no hubiera habido pandemia y no hubiera habido elecciones, en principio estaba previsto que el año pasado, es decir, en 2020, ya se hubiera llegado a un acuerdo. Por lo tanto, digamos, el cambio de gobierno americano y la necesidad de obtener ingresos para llevar a cabo su plan, digamos, de inversión en infraestructuras, digamos, ha dado un espaldarazo importante para que esto vaya hacia adelante. Yo no creo que haya problemas en que ese acuerdo se extienda a todo ese conjunto de países. Yo no creo que haya problema. Pues Desiderio Romero, investigador del Departamento de Estudios Tributarios de Funcas, profesor titular de Economía Aplicada en la Rey Juan Carlos, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, adiós. Hoy este es el gran cambio de paradigma fiscal. Cambia la competición, empieza la cooperación en materia de impuestos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.